Periné. El periné hace referencia a un compartimento superficial del organismo. Compartimento perineal, limitado por la apertura inferior de la pelvis y separado de la cavidad pélvica por la fascia que cubre la cara inferior del diafragma pélvico, formado por los músculos elevador del ano y coccígeo. En la posición anatómica, la superficie del periné, región perineal, es la región estrecha entre las porciones praaxamals de los muslos. Sin embargo, cuando los miembros inferiores están en abducción, el periné es un área romboidal que se extiende desde el monte del pubis anteriormente, las caras medials, internas, de los muslos lateralmente. Y los pliegues glúteos y el extremo superior de la hendidura interglútea posteriormente. Las estructuras osteofibrosas que forman los límites del periné, compartimento perineal, son la sínfisis del pubis, anteriormente. Las ramas isquiopubianas, las ramas púbicas inferiores y las ramas isquiáticas combinadas, anterolateralmente. Las tuberosidades isquiáticas, lateralmente. Los ligamentos sacrotuberosos, posterolateralmente. La parte más inferior del sacro y el cóccix, posteriormente. Una línea transversal que une los extremos anteriores de las tuberosidades isquiáticas divide el periné romboidal en dos triángulos, cuyos planos oblicuos se cruzan en la línea transversal. El triángulo anal se sitúa posterior a esta línea y sus principales estructuras profundas y superficiales son el canal anal y su orificio, el ano, situadas centralmente y rodeadas por grasa isquioanal. El triángulo urogenital es anterior a dicha línea. A diferencia del triángulo anal, que es abierto, el triángulo urogenital está cerrado por la membrana perineal, una delgada lámina de fuerte fascia profunda que se tensa entre los lados derecho e izquierdo del arco del pubis, cubriendo la porción anterior de la apertura inferior de la pelvis. Así, la membrana perineal llena el espacio anterior en el diafragma pélvico, el hiato urogenital, Fig. 6 a 52a, pero es atravesada por la uretra, en ambos sexos, y por la vagina en la mujer. La membrana y las ramas isquiopubianas a las cuales se fija proporcionan un cimiento para los cuerpos eréctiles de los genitales externos, el escroto y el pene en el hombre, y la vulva en la mujer, que son las estructuras superficiales del triángulo. Figura 6 a 49. La fascia inferior del diafragma de la pelvis, elevador del ano, es el límite que separa la pelvis del periné. Figura 6 a 50. Regiones perineales masculina y femenina. Límites y características superficiales de la región perineal, con proyecciones de los límites óseos y de los músculos superficiales del periné. El pene y parte del escroto se han retraído anteriormente, por lo que no se muestran. Figura 6 a 51. Límites y configuración del periné. A. Cintura pélvica en la cual se observan las estructuras óseas que limitan el periné. Se han superpuesto los dos triángulos que componen el periné romboidal. B. Estructuras osteofibrosas que limitan el estrecho, apertura, inferior de la pelvis. Esta vista de la pelvis femenina es la que ven los obstetras cuando la paciente está en la mesa de exploración. C. Los dos triángulos urogenital y anal, que conjuntamente forman el periné, no se encuentran en el mismo plano. El plano entre la vejiga y el recto está ocupado por los genitales internos y un tabique formado durante el desarrollo embrionario cuando el seno urogenital se dividió en la vejiga urinaria y la uretra, anteriormente, y el ano recto posteriormente. Figura 6 a 52. Capas del periné en el hombre y la mujer. Las capas se muestran como si se fueran superponiendo desde la profundidad hasta la superficie. A. La apertura inferior de la pelvis está prácticamente cerrada por el diafragma de la pelvis, músculos elevador del ano y coccígeo, que forma el suelo de la cavidad pélvica y, como muestra la ilustración, el techo del periné. La uretra, y la vagina en la mujer, y el recto pasan a través del hiato urogenital del diafragma de la pelvis. B y C, el esfínter externo de la uretra y el músculo transverso profundo del periné cruzan sobre la región del hiato urogenital. El punto medio de la línea que une las tuberosidades isquiáticas es el punto central del periné. Aquí se localiza el cuerpo perineal, tendón central del periné, que es una masa irregular de tamaño y consistencia variables que contiene fibras colágenas y elásticas, y músculo esquelético y liso. El cuerpo perineal se sitúa profundo a la piel, cubierto por una capa relativamente delgada de tejido subcutáneo, posterior al vestíbulo de la vagina o al bulbo del pene, y anterior al ano y el canal anal. El cuerpo perineal es el lugar donde convergen y se entrelazan fibras de varios músculos. Bulbo esponjoso.
Esfínter externo del ano. Músculos perineales transversos superficiales y profundos. Haces de músculo liso y voluntario desde el esfínter externo de la uretra, el elevador del ano y las capas musculares del recto. Anteriormente, el cuerpo perineal se fusiona con el borde posterior de la membrana perineal, y superiormente con el tabique rectovesical o rectovaginal. Fascias y espacios perineales del triángulo urogenital. Fascias perineales 2. La fascia perineal consta de capas superficiales y profundas. El tejido subcutáneo del periné, al igual que el de la pared inferior del abdomen, consta de una capa de tejido adiposo superficial y una capa membranosa profunda, la fascia perineal superficial, fascia de Cowlais. En la mujer, la capa adiposa de tejido subcutáneo del periné forma la masa de los labios pudendos mayores y el monte del pubis, y se continúa, anterior y superiormente, con la capa superficial adiposa de la pared anterolateral del abdomen. Fascia de Campar. En el varón, la capa adiposa es mucho menor en el triángulo urogenital, y es sustituida por completo en el pene y en el escroto por músculo liso. Dartos. Se continúa, entre el pene o el escroto y los muslos, con la capa adiposa del tejido subcutáneo del abdomen. En ambos sexos, la capa adiposa de tejido subcutáneo del periné se continúa posteriormente con la almohadilla grasa isquioanal, en la región anal. Figura 6 a 53. Fascias del periné. A y B, secciones sagitales medias, vistas desde la izquierda, que muestran las fascias en la mujer A y en el hombre B. Se indican los planos de los cortes que se muestran en las ilustraciones CAF. C. Sección coronal del triángulo urogenital femenino en el plano de la vagina. Se muestran los componentes fibroareolares de la fascia endopelviana, ligamento cardinal y paracolpio. D. Sección coronal del triángulo urogenital masculino en el plano de la uretra prostática. E. Sección coronal del triángulo anal en el plano de los conductos rectal inferior y anal. F. Sección coronal que muestra el tejido subcutáneo del pene y el escroto praxamals. En la figura 6 a 61 se puede verse una ampliación de las capas del pene. La fascia perineal membranosa no se extiende dentro del triángulo anal, sino que se une posteriormente al borde posterior de la membrana perineal y el cuerpo perineal. Lateralmente se une a la fascia lata, fascia profunda, de la parte más superior de la cara medial del muslo. Anteriormente, en el hombre, la capa membranosa se continúa con la túnica dartos del pene y el escroto, sin embargo, a cada lado y anterior al escroto. La fascia perineal se continúa con la capa membranosa de la fascia de la pared anterolateral del abdomen, fascia de Scarpa. En la mujer, la capa membranosa se dirige superiormente hacia la capa adiposa que constituye los labios pudendos mayores, y se continúa con la capa membranosa del tejido subcutáneo del abdomen. La fascia del perineo o fascia perineal profunda, fascia de revestimiento o de Gallaudet, recubre íntimamente los músculos isquiocavernoso, bulbo esponjoso y transverso superficial del periné. También se fija lateralmente a las ramas isquiopubianas. Anteriormente se fusiona con el ligamento suspensorio del pene y se continúa con la fascia profunda que cubre al músculo oblicuo externo del abdomen y la vaina del recto. En la mujer, la fascia profunda del periné se fusiona con el ligamento suspensorio del clítoris y, como en el hombre, con la fascia profunda del abdomen. Espacio perineal superficial. El espacio perineal superficial o compartimento superficial del periné es un espacio potencial entre la capa membranosa del tejido subcutáneo y la membrana perineal, limitado lateralmente por las ramas isquiopubianas. En el hombre, el espacio perineal superficial contiene la raíz, bulbo y pilares, del pene y los músculos asociados, isquiocavernoso y bulbo esponjoso. La porción proximal, vulvar, de la uretra esponjosa. Los músculos transversos superficiales del periné. Los ramos perineales profundos de los vasos pudendos internos y los nervios pudendos. En la mujer, el espacio perineal superficial contiene el clítoris y los músculos asociados, isquiocavernosos. Los bulbos del vestíbulo y el músculo circundante, bulbo esponjoso. Las glándulas vestibialas mayores. Los músculos transversos superficiales del periné. Los vasos y nervios relacionados, ramos perineales profundos de los vasos pudendos internos y los nervios pudendos. Las estructuras del espacio perineal superficial se comentarán más detalladamente, de forma específica para cada sexo, en las secciones periné masculino y periné femenino, más adelante en este mismo capítulo. Espacio perineal profundo, bolsa profunda del periné.
El espacio perineal profundo, o bolsa profunda del periné, está limitado inferiormente por la membrana perineal, superiormente por la fascia inferior del diafragma pélvico y lateralmente por la porción inferior de la fascia obturatriz, que cubre el músculo obturador interno. Comprende los recesos anteriores de las fosas isquioanales, llenos de grasa. El límite superior en la región del hiato urogenital no está diferenciado. En ambos sexos, el espacio perineal profundo contiene parte de la uretra, centralmente. La porción inferior del esfínter externo de la uretra, por encima del centro de la membrana perineal, rodeando a la uretra. Las extensiones anteriores de las almohadillas adiposas isquioanales. En el hombre, el espacio perineal profundo contiene la porción intermedia de la uretra, la más estrecha de la uretra masculina. Los músculos transversos profundos del periné, inmediatamente superiores a la membrana perineal, en su cara superior, que discurren de forma transversal a lo largo de su cara posterior. Las glándulas bulbouretrales, embebidas en la musculatura profunda del periné. Las estructuras vasculonerviosas dorsales del pene. En la mujer, el espacio perineal profundo contiene la porción proximal de la uretra. Una masa de músculo liso en lugar de los músculos transversos profundos del periné en el borde posterior de la membrana perineal, asociada al cuerpo perineal. El paquete vasculonervioso dorsal del clítoris. Conceptos antiguos sobre el espacio perineal profundo y el esfínter externo de la uretra. Tradicionalmente, el espacio perineal profundo se describía como formado por un diafragma urogenital trilaminar y triangular. Aunque las descripciones clásicas parecen justificadas cuando solo se observa la cara superficial de las estructuras que ocupan el espacio perineal profundo, el concepto, tanto tiempo mantenido, de un diafragma urogenital plano, esencialmente bidimensional, es erróneo. Según este concepto, el diafragma urogenital trilaminar estaba formado por la membrana perineal, fascia inferior del diafragma urogenital, inferiormente, una fascia superior del diafragma urogenital superiormente. Y los músculos profundos del periné entre ellas. El espacio perineal profundo era el espacio entre las dos membranas fasciales, ocupado por lo que se consideraba que era una capa muscular plana formada por un esfínter uretral, semejante a un disco, anterior a o dentro de un músculo. También bidimensional, orientado transversalmente, el músculo transverso profundo del periné. Se consideraba que, en el varón, las glándulas bulbouretrales también eran ocupantes del espacio perineal profundo. Solo las descripciones de la membrana perineal y de los músculos transversos profundos del periné del varón, con las glándulas embebidas, parecen estar apoyadas por la evidencia, con imágenes diagnósticas obtenidas en individuos vivos. Todavía hay numerosos textos, atlas e ilustraciones médicas que siguen el modelo antiguo, y es probable que los estudiantes encuentren esas imágenes no actualizadas en su formación clínica teórica y práctica, por lo que deben tener presentes las inexactitudes que contienen. Figura 6 a 54. Espacio perineal profundo y esfínteres externos de la uretra masculina y femenina. A. Se observa el espacio perineal profundo a través de la membrana perineal, lado izquierdo, y tras eliminarla. Lado derecho. B. Las fibras a modo de canal de la porción superior del esfínter externo de la uretra masculina ascienden hasta el cuello de la vejiga formando parte del istmo de la próstata. La porción inferior del esfínter incluye porciones cilíndricas y en asa, compresor de la uretra. C. Complejo esfinteriano de la uretra femenina. Conceptos actuales sobre el espacio perineal profundo y el esfínter externo de la uretra. En la mujer, el borde posterior de la membrana perineal suele estar ocupado por una masa de músculo liso en lugar de los músculos transversos profundos del periné, Wendell Smith, 1995. Inmediatamente superior a la mitad posterior de la membrana perineal, el músculo transverso profundo del periné, plano y semejante a una lámina. Cuando está desarrollado, habitualmente solo en el hombre, proporciona un soporte dinámico a las vísceras pélvicas. Sin embargo, como describió Ulrich, 1980, el esfínter de la uretra no es una estructura plana, y la única fascia superior es la fascia del esfínter externo de la uretra. El concepto contemporáneo considera que la fascia inferior del diafragma pélvico es el límite superior del espacio perineal profundo. En ambas perspectivas, la fuerte membrana perineal es el límite inferior, suelo, del espacio perineal profundo. La membrana perineal, con el cuerpo perineal, es de hecho el soporte pasivo final de las vísceras pélvicas.
El esfínter externo de la uretra masculina se parece más a un tubo o un canal que a un disco. En el varón, solo la parte inferior del músculo forma un revestimiento circular, un verdadero esfínter, para la porción intermedia de la uretra, inferior a la próstata. Su parte más grande, semejante a un canal, se extiende verticalmente hacia el cuello de la vejiga urinaria como parte del istmo de la próstata, desplazando el tejido glandular y revistiendo la uretra prostática solo anterior y anterolateralmente. También Fi. Aparentemente, el primordio muscular se establece alrededor de toda la longitud de la uretra antes del desarrollo de la próstata. Como la próstata se desarrolla a partir de las glándulas uretrales, el músculo posterior y posterolateral se atrofia, o es desplazado por la próstata. Aún se debate si esta parte del músculo comprime o dilata la uretra prostática. Según Ulrich, 1983, en la mujer el esfínter externo de la uretra es más propiamente un esfínter urogenital. En su opinión, una porción forma un verdadero esfínter anular alrededor de la uretra, con varias porciones adicionales que se extienden desde él, una porción superior, que se extiende hacia el cuello de la vejiga. Una subdivisión descrita como una extensión inferolateral hacia la rama isquiática de cada lado, el músculo compresor de la uretra, y otra porción, semejante a una banda, que circunda la vagina y la uretra, esfínter uretrovaginal. Tanto en el hombre como en la mujer, la musculatura descrita se orienta perpendicular a la membrana perineal, en lugar de descansar en el plano paralelo a esta. Características del triángulo anal. Fosas isquioanales. Las fosas isquioanales, antiguamente fosas isquiorrectales, situadas a ambos lados del canal anal, son grandes espacios cuneiformes, tapizados por fascia, entre la piel de la región anal y el diafragma pélvico. El vértice de cada fosa se sitúa superiormente en el punto donde el músculo elevador del ano se origina en la fascia obturatriz. Las fosas isquioanales, anchas inferiormente y estrechas superiormente, están rellenas de tejido adiposo y conectivo laxo. Las dos fosas isquioanales se comunican a través del espacio postanal profundo sobre el cuerpo o ligamento anococcígeo, una masa fibrosa localizada entre el canal anal y el vértice del cóccix. Figura 6 a 55. Diafragma pélvico y fosas isquioanales. A. Sección coronal de la pelvis en el plano del recto y el canal anal que muestra las paredes laterales y medials, y el techo de las fosas isquioanales. B. La fascia que cubre la cara inferior del diafragma pélvico forma el techo de las fosas isquioanales. Se ha eliminado el ligamento sacroespinoso izquierdo para mostrar el músculo coccígeo. Los abscesos en las fosas isquioanales derecha o izquierda pueden alcanzar la fosa contralateral a través del espacio postanal profundo. Flecha de dos puntas. Figura 6 a 56. Recto y canal anal, elevador del ano y fosa isquioanal. Se han eliminado el tercio posterolateral izquierdo del recto y del canal anal para mostrar las características de la luz. Los vasos y nervios pudendos discurren por el conducto pudendo, un espacio en el interior de la fascia obturatriz que cubre la cara medial del obturador interno, revistiendo la pared lateral de la fosa isquioanal. Cada fosa isquioanal está limitada lateralmente, por el isquion y la porción inferior del obturador interno, cubierto por la fascia obturatriz. Medialmente, por el esfínter externo del ano, con una pared medial superior o techo, inclinada, formada por el elevador del ano cuando desciende para fusionarse con el esfínter, ambas estructuras rodean el canal anal. Posteriormente, por el ligamento sacrotuberoso y el glúteo mayor. Anteriormente, por los cuerpos de ambos pubis, inferiormente al origen del músculo puborectal, estas porciones de las fosas, que se extienden hacia el interior del triángulo urogenital superior a la membrana perineal, y la musculatura de su cara superior, se conocen como recesos anteriores de las fosas isquioanales. Las fosas isquioanales están rellenas de grasa, que forma los cuerpos adiposos de las fosas isquioanales. Estos cuerpos adiposos sostienen el canal anal, aunque se desplazan con facilidad para permitir la expansión de este durante el paso de las heces. Los cuerpos adiposos están atravesados por fuertes bandas fibrosas y varias estructuras vasculonerviosas, que incluyen los vasos y nervios anales rectales inferiores y otros dos nervios cutáneos, el ramo perforante de siglo II y siglo III. Y el ramo perineal del nervio siglo IV. El conducto pudendo y su paquete vasculonervioso. El conducto pudendo, conducto de Alcock, es, esencialmente, una vía de paso horizontal dentro de la fascia obturatriz, que cubre la cara medial del músculo obturador interno y tapiza la pared lateral de la fosa isquioanal. La arteria y la vena pudendas internas,
el nervio pudendo y el nervio del músculo obturador interno entran en el conducto al nivel de la incisura isquiática menor, inferiormente a la espina isquiática. Los vasos pudendos internos aportan y drenan sangre al periné, el nervio pudendo inerva la mayor parte de este. Cuando la arteria y el nervio entran en el conducto, dan origen a la arteria y el nervio rectals inferiores, que luego discurren medialmente para irrigar e inervar el esfínter externo del ano y la piel perianal. Hacia el extremo distal, anterior, del conducto pudendo, la arteria y el nervio se bifurcan, dando origen al nervio y la arteria perineales, que se distribuyen fundamentalmente por el espacio perineal superficial, inferior a la membrana perineal. Y a la arteria y el nervio dorsales del pene o del clítoris, que discurren en el espacio perineal profundo, superior a la membrana perineal. Cuando estas últimas estructuras alcanzan el dorso del pene o del clítoris, los nervios discurren distalmente sobre la cara lateral de la continuación de la arteria pudenda interna mientras ambos se dirigen al glande del pene o al glande del clítoris. Figura 6 a 57. Distribución del nervio pudendo. Se muestran las 5 regiones que cruza el nervio. El nervio pudendo inerva la piel, los órganos y los músculos del periné, por lo tanto, participa en la micción, la defecación, la erección, la eyaculación y, en la mujer, en el parto. Aunque aquí se muestra la distribución de este nervio en el hombre, es parecida a la de la mujer, ya que las partes del periné femenino son homólogas a las del masculino. El nervio perineal tiene 2 ramos, el nervio perineal superficial, que da origen a ramos, cutáneos, escrotales o labiales posteriores, y el nervio perineal profundo, que inerva los músculos de los espacios perineales superficial y profundo. La piel del vestíbulo de la vagina y la mucosa de la porción más inferior de la vagina. El nervio rectal inferior se comunica con los nervios escrotal o labial posterior y perineal. El nervio dorsal del pene o del clítoris es el principal nervio sensitivo del órgano masculino o femenino, especialmente del sensible extremo distal del glande. Canal anal. El canal anal es la porción terminal del intestino grueso y del tubo digestivo. Se extiende desde la cara superior del diafragma pélvico hasta el ano. El canal, con una longitud de 2,5 centímetros a 3,5 centímetros, se inicia donde la ampolla rectal se estrecha bruscamente, al nivel del asa en forma de U formada por el músculo pubo rectal. El canal anal termina en el ano, la salida al exterior del tubo digestivo. El canal anal, rodeado por los esfínteres interno y externo del ano, desciende inferiormente entre el cuerpo o ligamento anococcígeo y el cuerpo perineal. El canal anal suele estar colapsado, salvo durante el paso de las heces. Ambos esfínteres deben relajarse antes de que se produzca la defecación. El esfínter interno del ano es un esfínter involuntario que rodea los 2/3 superiores del canal anal. Es un engrosamiento de la capa muscular circular. Su contracción, tono, es estimulada y mantenida por fibras simpáticas de los plexos rectal superior, periarterial, e hipogástrico. Es inhibido por fibras parasimpáticas, tanto intrínsecamente en relación al peristaltismo como extrínsecamente por fibras que pasan a través de los nervios esplácnicos. Este esfínter está contraído tónicamente la mayor parte del tiempo para evitar la salida de líquido o gases, sin embargo, se relaja, es inhibido, temporalmente en respuesta a la distensión de la ampolla rectal por heces o gas. Lo que requiere la contracción voluntaria del pubo rectal y del esfínter externo del ano si no se produce la defecación o la expulsión de los gases. La ampolla se relaja tras una distensión inicial, cuando se atenúa el peristaltismo, y el tono regresa hasta el siguiente movimiento peristáltico o hasta que se alcance un umbral de distensión. Momento en que la inhibición del esfínter es continua hasta que se alivia la distensión. El esfínter externo del ano es un gran esfínter voluntario que forma una banda ancha a cada lado de los 2/3 inferiores del canal anal. Este esfínter está fijado anteriormente al cuerpo perineal y posteriormente al cóccix mediante el ligamento anococcígeo. Se fusiona superiormente con el músculo puborectal. El esfínter externo del ano consta de 3 porciones, subcutánea, superficial y profunda. Se trata más bien de zonas que de vientres musculares, y no suelen diferenciarse. El esfínter externo del ano está inervado, fundamentalmente, por siglo IV a través del nervio rectal inferior, aunque su porción profunda también recibe fibras del nervio para el elevador del ano, en común con el pubo rectal, con el cual se contrae al unísono para mantener la continencia cuando el esfínter interno está relajado, excepto durante la defecación. Figura 6 a 58. Arterias del periné. Internamente,
La mitad superior de la mucosa del canal anal se caracteriza por una serie de crestas longitudinales denominadas columnas anales, mejor definido en niños que en adultos. Estas columnas contienen las ramas terminales de la arteria y la vena rectal superiores. La unión anorrectal, señalada por los extremos superiores de las columnas anales, es donde el recto se une al canal anal. En este punto, la ancha ampolla rectal se estrecha bruscamente al atravesar el diafragma de la pelvis. Los extremos inferiores de estas columnas están unidos por válvulas anales. Por encima de estas válvulas hay pequeños recesos denominados senos anales. Cuando las heces los comprimen, los senos anales exudan moco que ayuda en la evacuación de estas por el canal anal. El límite inferior de las válvulas anales, en forma de peine, constituye una línea irregular, la línea pectínea, línea dentada, que señala la unión de la porción superior del canal anal, visceral, derivada del intestino posterior embrionario, y la porción inferior, somática, derivada del proctodeo embrionario. El canal anal superior a la línea pectínea difiere del situado en la parte inferior a esta en su aporte arterial, inervación y drenaje venoso y linfático. Estas diferencias se deben a los distintos orígenes embrionarios de las porciones superior e inferior del canal anal, Moore, et al., 2016. Irrigación arterial del canal anal. La arteria rectal superior irriga la porción del canal anal superior a la línea pectínea. Las dos arterias rectales inferiores irrigan la porción del canal anal inferior a la línea pectínea, así como los músculos circundantes y la piel perianal. Las arterias rectales medias colaboran en el aporte sanguíneo al canal anal formando anastomosis con las arterias rectales superior e inferiores. Drenaje venoso y linfático del canal anal. El plexo venoso rectal interno drena en ambas direcciones desde el nivel de la línea pectínea. Superior a la línea pectínea, el plexo venoso rectal interno drena principalmente en la vena rectal superior, una tributaria de la vena mesentérica inferior, y en el sistema porta hepático. Inferior a la línea pectínea, el plexo venoso rectal interno drena en las venas rectales inferiores. Tributarias del sistema de la vena cava, alrededor del margen del esfínter externo del ano. Las venas rectales medias, tributarias de las venas ilíacas internas, drenan, principalmente, la capa muscular externa de la ampolla rectal y forman anastomosis con las venas rectales superior e inferiores. Además de las abundantes anastomosis venosas, los plexos venosos rectales reciben múltiples anastomosis arteriovenosas desde las arterias rectal superior y media. La submucosa normal de la unión anorrectal está notablemente engrosada, y al corte tiene el aspecto de un tejido cavernoso, eréctil, debido a la presencia de venas saculares del plexo venoso rectal interno. La submucosa vascular está especialmente engrosada en las posiciones lateral izquierda, anterolateral derecha y posterolateral derecha, formando unas almohadillas anales en el punto de cierre del canal anal. Como estas almohadillas contienen plexos de venas saculares que pueden recibir directamente sangre arterial a través de múltiples anastomosis arteriovenosas, son flexibles y dilatáveis de forma variable. Y constituyen una especie de válvula que contribuye a la estanqueidad acuosa y gaseosa del canal anal. Superior a la línea pectínea, los vasos linfáticos drenan profundamente en los nódulos linfáticos ilíacos internos y, a través de ellos, en los nódulos linfáticos ilíacos comunes y lumbares. Inferior a la línea pectínea, los vasos linfáticos drenan en los nódulos linfáticos inguinales superficiales, como la mayor parte del perine. Figura 6 a 59. Transiciones que se producen en la línea pectínea. Los vasos y nervios superiores a la línea pectínea son viscerales, los inferiores a la línea son parahiatalsosomáticos. Esta configuración refleja el desarrollo embrionario del ano recto. Inervación del canal anal. La inervación de la porción del canal anal superior a la línea pectínea es una inervación visceral desde el plexo hipogástrico inferior. Fibras simpáticas, parasimpáticas y aferentes viscerales. Las fibras simpáticas mantienen el tono del esfínter interno del ano. Las fibras parasimpáticas inhiben el tono del esfínter interno del ano y provocan contracciones peristálticas para la defecación. La porción superior del canal anal, al igual que el recto superior a ella, es inferior a la línea de dolor de la pelvis. Todas las fibras aferentes viscerales discurren con las fibras parasimpáticas hacia los ganglios sensitivos de los nervios espinal siglo II siglo IV. Superior a la línea pectínea, el canal anal solo es sensible al estiramiento, que provoca sensaciones tanto conscientes como inconscientes, reflejas. Por ejemplo, la distensión de la ampolla rectal inhibe, relaja, el tono del esfínter interno.
La inervación del canal anal inferior a la línea pectínea es somática y deriva de los nervios anales, rectals, inferiores, ramos del nervio pudendo. Por tanto, esta parte del canal anal es sensible al dolor, al tacto y a la temperatura. Las fibras eferentes somáticas estimulan la contracción del esfínter externo del ano, voluntario.